los antiinflamatorios como la aspirina, el ibuprofeno y la indometacina. Está bien. Muy bien. Ok. Choquenaira, Tito. Doctor, buenas tardes. Hola. 4 características clínicas de la pericarditis constrictiva. Vamos a encontrar disnea, cardiomegalia, ingurgitación yugular y también podemos encontrar ascitis, doctor. También podemos encontrar disnea, cardiomegalia, ingurgitación yugular. Y ascitis. Ya. La cardiomegalia no suele ser muy importante, ¿ah? Más o menos. La cardiomegalia no suele ser más importante que, por ejemplo, encuentres ingurgitación yugular, eso es cierto, ascitis, hepatomegalia, esplenomegalia, edema de miembros, de todas los signos de falla de ventrículo derecho. Churata, Lilian Churata. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. La ingurgitación yugular en la pericarditis constrictiva, ¿por qué se caracteriza la ingurgitación yugular? ¿Qué es lo que caracteriza a la pericarditis constrictiva, a la ingurgitación yugular que produce la pericarditis constrictiva? Hay colapso de onda Y. Ya, colapso de onda Y. Mm, Falta. Solo sabría eso. Ya, más o menos. Colapso de onda Y que coincide con el golpe pericárdico, ¿no? Eso es lo único que falta. Ok. Granada Moreno. Presente, Granada doctor. Moreano. Presente, doctor. Ya. ¿Cómo está alterada la diástole en la pericarditis constrictiva? No ¿No recuerdo. recuerdas? Ok. Nora Guamán. Presente, doctor. ¿Cómo está alterada la diástole en la pericarditis constrictiva? Esa foto que Ah, has puesto, Nora. bueno, la fase de llenado rápido no está impedida, pero el resto de la diástole sí, ¿no? El sístole auricular y llenado lento. Ok, está muy bien. Gracias. Muy bien. Mamá ni Nina. Mamá ni Nina. Ok. Mendoza Huanco. Mendoza Huanco. Palomino Alcarraz. Palomino Alcarraz. Pirco Sánchez. Presente, doctor. ¿Y en qué se diferencia la alteración de la diástole de la pericarditis constrictiva del taponamiento cardíaco? Ya, doctor, lo que pasa es que en el taponamiento cardíaco se va a impedir el llenado ventricular durante toda la sístole. En la pericarditis constrictiva, la fase inicial de la diástole va a estar normal, pero en el taponamiento Ya, va a le ser... voy a poner más o menos, porque ha dicho durante toda la sístole. Perdón, durante toda la sístole Ya fue. auricular. Pero la idea está. Pero no le pongo mal, le estoy poniendo más o menos. Vázquez Mamani. Presente, doctor. 5 causas de cardiomiopatía dilatada. Ah, Listo. Se acabó.
Dijimos que la respuesta tiene que ser rápida. Si no, yo ya sospecho que están viendo su cuaderno, su libro, o el pata que les está ayudando. Ok. Estaba sencillo eso, doctor. Miocarditis, enfermedad de Chagas, quimioterapia, alcoholismo y embarazo. ¿Se acabó? Responder así. Les dije que tenían 5 segundos para contestar. Ya no le doy examen a nadie, ¿no es cierto? ¿Aló? ¿Aló? Creo que no, doctor. Voy a preguntar. Ok. Hablemos entonces rápidamente de embolia pulmonar para que se vayan a sus festejos. ¿En qué consiste? Ayer hablamos de trombosis, anoche hablamos de trombosis venosa profunda, ¿cierto? Entonces ya habíamos dicho que la trombosis venosa profunda tiene consecuencias agudas y consecuencias crónicas. Dentro de las consecuencias agudas está la embolia pulmonar y el embolismo paradójico. Y dentro de las secuelas crónicas está la hipertensión pulmonar, que puede desencadenar en cor pulmonar, y está el desarrollo de síndrome posttrombótico o postflevítico. Bien, una de las consecuencias agudas que puede matar al paciente, que es muy importante, es la embolia pulmonar, que consiste en el desprendimiento de un trombo en un trombo que produjo trombosis venosa profunda, ¿no? La mayoría de veces estos trombos son proximales, es decir, están ubicados a nivel femoral, ilíaco o incluso a nivel de la cava. Las fuentes de embolia paradójica suelen ser los trombos o las trombosis de la vena poplitea, que son trombos bastante más pequeños. La embolia pulmonar es la tercera causa de mortalidad más frecuente dentro de las patologías cardiovasculares. Está después del infarto de miocardio, del ACV o accidente cerebrovascular o desorden cerebrovascular, y luego viene la embolia pulmonar como causa de muerte cardiovascular más frecuente, ¿no? Su incidencia, dependiendo de los países, varía entre 40 a 115, 39 a 115 casos por cada 100.000 habitantes. Obviamente, como se compromete el pulmón, existen anormalidades respiratorias. Las más frecuentes son la hipoxemia, que se debe fundamentalmente a una ineficiencia para transferir oxígeno a través de los pulmones, debido a que la embolia pulmonar produce una gradiente de tensión de oxígeno alveolar arterial, es decir, aparece una diferencia de presiones de tensión de oxígeno a nivel alveolar arterial que se incrementa en favor del alveolo. Hay oxígeno en el alveolo, pero no a nivel del capilar. Entonces, hay una gradiente de tensión de oxígeno alveolar arterial incrementado. Esto produce hipoxemia y esto refleja la ineficiencia para transferir oxígeno a través de los pulmones. Otras alteraciones a nivel pulmonar que ocurren es un aumento del espacio muerto anatómico. ¿Por qué? Porque a pesar de que el aire entra al alveolo, el aire puede entrar al alveolo, pues no, como acabamos de mencionar, no puede ser, el oxígeno no puede ser transferido hacia los capilares. Entonces hay un aumento del espacio muerto anatómico y también hay un aumento del espacio muerto fisiológico. ¿Por qué? Porque resulta que la sangre no puede llegar a las unidades de intercambio gaseoso. ¿Y por qué no puede llegar? Porque existe obstrucción vascular debido al trombo. También se produce una resistencia vascular incrementada por dos cosas, por un mecanismo mecánico debido a la propia obstrucción de la circulación arterial pulmonar. Especialmente esto es importante cuando hablamos de trombosis o tromboembolia pulmonar masiva, cuando se compromete del 30 al 50% de la superficie funcional pulmonar. No hay una resistencia vascular pulmonar incrementada por efecto del trombo y también una resistencia vascular incrementada porque el trombo contiene plaquetas. Estas plaquetas activadas liberan sustancias vasoactivas, serotonina y tromboxano 2, que producen vasoconstricción.
vasoconstricción, produce, sí, pues vasoconstricción. Entonces, eso también aumenta la resistencia vascular pulmonar. Este aumento de la resistencia vascular pulmonar juega un papel crucial en la fisiopatología de la tromboembolia pulmonar, como vamos a ver de inmediato. Obviamente hay un intercambio gaseoso incrementado, inadecuado, perdón, por lo que acabamos de hablar, porque se produce una gradiente de tensión de oxígeno alveolo arterial incrementada, aumento del espacio muerto anatómico y fisiológicos. Hay una hiperventilación alveolar refleja, incremento también de la resistencia en la vía aérea. ¿Por qué? Pueden haber sibilantes. ¿Debido a qué? Debido a que estas sustancias que acabamos de decir, la serotonina y el tromboxano 2, no solamente van a producir vasoconstricción, sino también van a producir broncoconstricción en un paciente con una embolia pulmonar importante. Hay una disminución de la distensibilidad pulmonar porque se produce edema inflamatorio, se produce pérdida de surfactante y se produce hemorragia también cuando el paciente tiene embolia pulmonar, y todo eso afecta la distensibilidad pulmonar, disminuyéndola. Y finalmente, la causa de muerte en un paciente con con tromboembolia pulmonar suele ser la disfunción ventricular derecha. Entonces, dentro de los aspectos fisiopatológicos importantes está el aumento de la resistencia vascular pulmonar incrementada y la disfunción del ventrículo derecho. Cuando se produce una embolia pulmonar importante, severa, que no es muy frecuente, pero que pueda comprometer del 30 al 50% de la superficie pulmonar, se produce un aumento de la resistencia vascular pulmonar, por lo que ya hemos mencionado, ¿no? Y por lo tanto se produce un aumento de la poscarga del ventrículo derecho. Ya desde inicios del curso les he mencionado que el ventrículo derecho no es una cámara de presión, sino es una cámara de volumen y que responde a ambos tipos de sobrecarga con dilatación. Entonces, el aumento de la poscarga del ventrículo derecho ocasiona dilatación del ventrículo derecho. Este aumento de la poscarga del ventrículo derecho, además de la dilatación del ventrículo derecho, tiene una serie de consecuencias más. Se produce insuficiencia en la válvula tricúspide. El aumento de la poscarga produce aumento de la tensión de la pared del ventrículo derecho, ocasionando activación neurohormonal que trata de compensar la función del ventrículo derecho. Esa activación hormonal, neurohormonal, con liberación de catecolaminas especialmente, produce inflamación miocárdica. El aumento de la tensión de la pared, la inflamación miocárdica, la activación neurohormonal aumentan las demandas miocárdicas de oxígeno del ventrículo derecho. Y por lo tanto, esto produce o predispone al ventrículo derecho a isquemia. La isquemia, además, del ventrículo derecho se produce por un aumento de la tensión de la pared ventricular derecha que puede comprimir a la arteria coronaria derecha y producir mayor isquemia del ventrículo derecho. Es más, se puede producir microinfartos o infartos subendocárdicos del ventrículo derecho. La isquemia ventricular derecha nos va a ocasionar una caída de la contractilidad del ventrículo derecho. La caída de la contractilidad del ventrículo derecho obviamente nos ocasiona una caída del gasto ventricular derecho. Si cae el gasto del ventrículo derecho, pues cae la precarga del ventrículo izquierdo, porque es el ventrículo derecho el que envía la sangre hacia los pulmones, que están obstruidos además y con la falla ventricular derecha. Entonces, para la sangre, para que se oxigene, entonces menos sangre retorna al ventrículo izquierdo y cae la precarga del ventrículo izquierdo. Eso ocasiona un gasto bajo sistémico, una caída del gasto del ventrículo izquierdo, se produce una caída de la presión sistólica, disminución de la perfusión coronaria del ventrículo derecho, una disminución del oxígeno del ventrículo derecho, falla del ventrículo derecho, shock cardiogénico y muerte. De modo que la causa fundamental de muerte en el paciente con embolia pulmonar es la falla del ventrículo derecho, y esta falla del ventrículo derecho es la que debemos tratar de identificar lo más pronto posible, porque esta es, como acabamos de mencionar, la causa de muerte en los pacientes con tromboembolismo pulmonar o con embolia pulmonar. En el paciente con embolia pulmonar interesa mucho si tiene estabilidad hemodinámica o inestabilidad hemodinámica. ¿Y cómo definimos inestabilidad hemodinámica? Ya hace bastante tiempo hemos dicho que inestabilidad hemodinámica se define como una presión arterial sistólica
menor de 90. O la necesidad de utilizar vasodilatadores para conseguir una sistólica mayor o igual a 90, ¿no? Además, hay hipoperfusión de órganos blancos, alteración del estado mental, frío, ¿no es cierto? Piel fría, oliguria, anuria, incremento del lactato sérico. Pero lo más importante es entonces, si yo quiero saber si mi paciente está con embolia pulmonar estable o inestable hemodinámicamente, tengo que ver la presión arterial sistólica. Menor de 90, inestable. Mayor de 90, estable, ¿no es cierto? Si esto persiste, el paciente también está inestable, sobre todo si persiste por 15 minutos. Y otra condición que me dice que el paciente está hemodinámicamente inestable, obviamente, es que el paciente haga un paro cardíaco. Un paro cardíaco. Son 3 condiciones que me ayudan a detectar, identificar a mi paciente con tromboembolismo pulmonar que se encuentra inestable hemodinámicamente. Recuerden esto porque es un criterio básico para el tratamiento, ¿no? La embolia pulmonar es una enfermedad conocida como la gran simuladora, ¿no? Porque puede presentar una serie de signos y síntomas. Entre ellos, por ejemplo, entre los síntomas puede confundirse con un infarto de miocardio porque puede tener dolor torácico retroesternal, puede tener dolor torácico retroesternal. De modo que, vuelvo a repetirles, dentro del diagnóstico diferencial de dolor torácico en emergencia, no solamente piensen en infarto, piensen en disección aórtica, piensen en embolismo pulmonar, piensen en pericarditis, ¿no? Aparte, piensen en infarto y piensen en una miserable osteocondritis. Son 5 cosas, por lo menos, que hasta una neumonía nos puede dar dolor torácico que deben tratar de descartar en el paciente con dolor, ¿no? Puede simular una neumonía también en embolia pulmonar, sí, pues el embolismo pulmonar. Lo más característico de la tromboembolia pulmonar es la disnea y el dolor torácico, que son de inicios súbitos. El paciente puede hacer que hace unos 5 minutos no tenía dolor y ahora lo tiene. Disnea y dolor torácico de inicio súbito. Súbito es la característica, ¿no? Puede haber tos, fiebre, hemoptisis, síncope, que también es un marcador de severidad de la embolia pulmonar, dolor de piernas unilateral. ¿Por qué? Porque se suele asociar a trombosis venosa profunda. Tengan eso en cuenta, puede asociarse a trombosis venosa profunda, ya que son parte de la misma enfermedad, cuál es la enfermedad tromboembólica venosa. Como les dije, es la gran simuladora y una característica es el dolor o disnea de inicio súbito. Cuando tenemos un paciente con dolor o disnea de inicio súbito, es lo primero que debemos de pensar es en una embolia pulmonar. Ahora bien, así como hemos visto que existen escalas para establecer la posibilidad de que el paciente tenga trombosis venosa profunda, la misma escala de Wells podemos utilizarla aquí para establecer si el paciente tiene posibilidades de tener tromboembolia pulmonar. Y entonces aquí tenemos embolia pulmonar o trombosis venosa previa, nos da un punto en la versión simplificada. Una taquicardia más de 100 nos da otro punto. Cirugía o inmovilización en las últimas 4 semanas nos da otro punto. Hemoptisis, otro punto. Cáncer activo, otro punto. Signos clínicos de trombosis, otro punto. Y diagnóstico alternativo menos probable nos da un punto, ¿no? Podemos utilizar cualquiera de estos niveles de puntuación, bajo, intermedio o alto, o improbable y probable, ¿no? Observen que improbable es de 0 a 1 punto y probable más 2 puntos o más. Observen también que los criterios no son muy difíciles de recordar. Taquicardia, cirugía, inmovilización de 4 semanas, hemoptisis, cáncer activo, etc. Es fácil aplicar esto. Entonces, cuando sospechamos una embolia pulmonar, tenemos que fijarnos en estas condiciones y establecer su posibilidad. Y si tiene 2 o más, es probable que tenga embolia pulmonar. Existen otras tablas, aparte de la de Wells, como la tabla de Geneva, para establecer la posibilidad del diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Podemos distinguir diferentes tipos de embolia pulmonar. La embolia pulmonar masiva, que compromete, como ya les mencioné, entre el 30 al 50% del lecho vascular pulmonar. Y esta se caracteriza fundamentalmente
por compromiso hemodinámico. El compromiso hemodinámico acabamos de decir que puede manifestarse por paro cardíaco o arresto cardíaco, por hipotensión arterial, una presión sistólica menor de 90, o por hipotensión arterial persistente, ¿no es cierto? O por hipotensión arterial persistente de más de 15 minutos. Entonces, este paciente con embolia pulmonar masiva está con compromiso hemodinámico. Generalmente corresponde al menos del 10% de los casos, 5 a 7% de todos los casos de embolia pulmonar. La embolia pulmonar moderada, en la cual no hay hipotensión arterial, no hay compromiso hemodinámico, pero existe compromiso de la función ventricular derecha, hipoquinesia ventricular derecha, sin hipotensión arterial. Estos pacientes hay que vigilarlos porque se pueden descompensar en el tiempo. Y la embolia pulmonar pequeña, estos pacientes corresponden más o menos al 30 al 50% de casos, y la embolia pulmonar pequeña que corresponde al 75% de casos. Menos mal, la función ventricular derecha es normal, no hay compromiso hemodinámico y estos pacientes tienen un excelente pronóstico. El infarto pulmonar, aunque suena, digamos, suena feo, en el sentido suena a una condición muy grave o muy severa, en realidad no lo es. El infarto pulmonar se caracteriza por embolias distales muy cerca de la pleura, son muy dolorosas y asociadas a hemoptisis generalmente. Pero no suele haber gran compromiso hemodinámico. Por eso, uno de los criterios aquí dice que es hemoptisis, y eso nos diría que el paciente muy probablemente tenga un infarto pulmonar. Pero cuando yo digo infarto pulmonar, en realidad suena peor de lo que realmente representa. Puede haber también embolias pulmonares no trombóticas, aunque la mayoría de veces son trombóticas. Puede haber embolias pulmonares no trombóticas, como en el caso, por ejemplo, de las embolias pulmonares producidas por cemento, cuando se utiliza una prótesis cementada en el reemplazo de cadera. Puede haber embolias pulmonares por líquido amniótico. En el momento del parto se puede producir desgarro de las membranas de la placenta y eso favorecer embolia pulmonar de esa naturaleza. No es muy frecuente, puede existir. El cuadro clínico no solamente depende de la magnitud de la embolia pulmonar, sino también va a depender del estado cardíaco y pulmonar previo. No será lo mismo que un paciente con falla cardíaca sistólica, por ejemplo, sufra una embolia pulmonar. En ese paciente, tal vez una embolia pulmonar moderada se comporte como una embolia pulmonar masiva. Y lo mismo puede ocurrir en un paciente que tiene fibrosis pulmonar. En ese paciente, una embolia pulmonar pequeña o moderada puede comportarse como una embolia pulmonar masiva o moderada si es pequeña. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Aparte de los criterios que acabamos de mencionar, de la escala de Wells que acabamos de mencionar, de tener en cuenta la disnea y el dolor súbito que puede tener este paciente. Recuerden que puede tener tos, fiebre, hemoptisis, etcétera, y esas características. Y si es grande la embolia pulmonar, nos produce hipotensión arterial de inmediato, disnea súbita e hipotensión arterial de inmediato. ¿Qué exámenes auxiliares podemos utilizar para clarificar o esclarecer el diagnóstico de embolia pulmonar o de tromboembolia pulmonar? Uno de ellos es el dímero D. Ya les dije ayer que el dímero D es un producto de la degradación de la fibrina, que significa entonces que en algún momento, en alguna parte del cuerpo existe un trombo que se está lisando y que esta lisis no es efectiva, es inefectiva. Entonces, lo que interesa en dímero D es su valor predictivo negativo, porque su valor predictivo positivo no sirve para nada. Que me venga positivo no me dice que tiene el paciente embolia pulmonar. Yo tengo que establecer ese diagnóstico con los otros criterios que acabamos de mencionar y probablemente con otros exámenes auxiliares. Pero que me venga positivo, que me venga negativo sí me sirve de mucho, porque si me viene negativo me dice que no hay trombo y por lo tanto tengo que replantear mi diagnóstico de embolia pulmonar o de tromboembolia pulmonar. Entonces, el dímero D tiene ese valor, es el valor predictivo negativo. El análisis de gases arteriales no es muy importante, no es muy útil en los pacientes con tromboembolismo pulmonar, porque si bien hemos dicho que la hipoxemia es una característica de la embolia pulmonar, existen hasta un 25% de pacientes que pueden no tener hipoxemia.
Lo que interesa en el análisis de gases arteriales es, por supuesto, medir el lactato. Un lactato alto, mayor de 2, nos dice que ese paciente es de alto riesgo, que está haciendo acidosis. Las troponinas y los péptidos natriuréticos también pueden elevarse, sobre todo en los pacientes que tienen embolia pulmonar y que ha producido falla y compromiso de ventrículo derecho. La troponina significa compromiso de ventrículo derecho, isquemia de ventrículo derecho, y el péptido natriurético atrial, lo que significa que las presiones de la pared del ventrículo derecho están incrementadas y que ese ventrículo derecho también está fallando. Entonces son exámenes que podemos pedir, pero las troponinas y los péptidos natriuréticos nos sirven más para estratificar el caso del paciente más que para el diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos que evaluar si el paciente tiene falla de ventrículo derecho o no en un paciente, por ejemplo, que esté con una tromboembolia pulmonar moderada. ¿El electrocardiograma es de ayuda en el diagnóstico de la embolia pulmonar? Pues sí. Acabamos de ver que un criterio simplemente es una frecuencia mayor de 100 por minuto, y entonces si yo encuentro una taquicardia sinusal, como en este electrocardiograma, la embolia pulmonar me puede producir cualquier tipo de arritmia, desde fibrilación auricular hasta fibrilación ventricular, paro, etcétera. Todo me puede producir la embolia pulmonar, pero la arritmia más frecuente es simplemente una taquicardia sinusal con una frecuencia cardíaca superior de 100. Existen otros hallazgos electrocardiográficos que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, la aparición de bloqueo completo e incompleto de rama derecha, ¿no? Bloqueo completo o incompleto de rama derecha. Existen otros criterios también electrocardiográficos, como por ejemplo el criterio que se llama SND1, QND3 y TND3. ¿A qué se refiere eso? A una onda S profunda en D1, lo que me dice que el eje eléctrico está desviado hacia la derecha, presencia de onda Q en D3 y onda T negativa en D3. Ese es un signo importante. También un hallazgo de QR en B1, onda Q, como si se hubiera infartado, onda Q en B1 y una onda R en B1, pero solamente hay en B1, no hay en B2 ni en B3. Otro criterio en pacientes con embolia pulmonar es las ondas T negativas de B1 a B3. De B1 a B3 es típico del embolismo pulmonar. Entonces tenemos taquicardia sinusal, bloqueo completo e incompleto de rama derecha, ondas T negativas de B1 a B3, trazado S en D1, Q en D3 y T en D3, todos esos signos que me pueden ayudar a distinguir o a diagnosticar, apoyar en el diagnóstico de embolia pulmonar. ¿La radiografía de tórax me puede ayudar a diagnosticar embolia pulmonar? Sí. También puede haber, si bien es cierto, una radiografía de tórax normal me aleja un poco el diagnóstico, no me lo descarta. Una radiografía de tórax normal me dice que el paciente todavía puede tener embolia pulmonar. Podemos encontrar algunos signos descritos en la bibliografía, como esta elevación del hemidiafragma en forma de cuña, que se conoce como la joroba de Hampton, o el signo de Pala por la amputación de la arteria pulmonar derecha, o el más común de estos signos es el signo de Westermarck. Si ustedes ven este hemitórax está hipoventilado, ¿no? Observen la trama broncovascular en el hemitórax izquierdo, existe en forma importante y aquí no hay. Esto se llama signo de Westermarck o hipoventilación o signo de oligoemia, ¿no? Lo que sí he visto muy frecuentemente es la presencia de derrames pleurales pequeños, derrames pleurales tabicados en los pacientes con embolia pulmonar, y este signo también lo he visto con mayor frecuencia. Bien, esos son exámenes auxiliares que nos pueden ayudar en el diagnóstico de la embolia pulmonar. Sin embargo, el examen gold estándar para el diagnóstico de la embolia pulmonar es la angiotomografía cardíaca, la angiotomografía de tórax, ¿no? Con contraste, la angiotomografía de tórax con contraste, en la cual, como ustedes ven aquí, esta es la arteria pulmonar con sus dos ramas, y ustedes pueden ver el coágulo impactado en la rama izquierda y en la rama derecha
de la arteria pulmonar. Entonces, una embolia pulmonar masiva, ¿no? Una embolia pulmonar severa. Entonces, la tomografía es el examen gold estándar en la actualidad para hacer el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. La tomografía de tórax simple también nos puede servir no solamente para hacer el diagnóstico, sino para establecer el riesgo del paciente. Cuando el ventrículo derecho se encuentra muy dilatado en relación al ventrículo izquierdo en un paciente con embolia pulmonar, la posibilidad de muerte de este paciente es mucho mayor aun cuando se encuentre hemodinámicamente estable o sin hipotensión arterial. Esto identifica a un paciente de alto riesgo. Entonces, la tomografía nos sirve no solamente para establecer el diagnóstico, sino incluso para establecer el riesgo de nuestro paciente, es decir, el riesgo de muerte. La resonancia magnética también se puede utilizar para el diagnóstico de embolia pulmonar. Aquí ustedes ven en la ubicación de 2 trombos. Sin embargo, la resonancia magnética no es buena para captar los trombos más distales. Los trombos grandes de proximales sí los capta. En algunos pacientes no se puede hacer ni tomografía ni resonancia magnética y tendremos que utilizar lo que se llama el estudio de medicina nuclear, un estudio de ventilación-perfusión, con mucho menor sensibilidad que la angiotomografía cardíaca y mucho menor especificidad. En esta prueba se utilizan sustancias radiactivas que van a ser captadas preferencialmente a nivel pulmonar y uno puede ver la diferencia de captación identificando o por lo menos sospechando una hipoperfusión pulmonar. Ustedes ven aquí, esta es una captación normal, ¿no? Un estudio de ventilación de perfusión con medicina nuclear normal y aquí un estudio de ventilación perfusión con embolismo pulmonar. Esta prueba no es tan inespecífica que los médicos nucleares la informan como estudio de perfusión, de ventilación-perfusión, con alta posibilidad de tromboembolismo pulmonar, mediana posibilidad o baja posibilidad. La utilidad tal vez está en el hecho de que se puede descartar, porque cuando es de baja posibilidad de embolia pulmonar, esto correlaciona bien con una buena evolución de los pacientes. Y hablamos de la resonancia magnética y la ecocardiografía es útil en el diagnóstico. La ecocardiografía no es que no sea útil en el diagnóstico de la embolia pulmonar, pero no debiera ser utilizada para el diagnóstico de embolismo pulmonar, salvo no tengamos tomografía. La principal labor de la ecocardiografía en el paciente con embolia pulmonar es su estratificación, es decir, la identificación de signos de falla del ventrículo derecho, la identificación de la dilatación del ventrículo derecho y ocasionalmente alguien puede tener una suerte tal que puede identificar el coágulo avanzando hacia el pulmón. Aquí tienen ustedes un émbolo. Ocasionalmente pueden identificar eso, lo cual correlacionó en ese paciente con un trombo en la tomografía, ¿no? En la tomografía. En la ecocardiografía, además, podemos ver una serie de signos, la dilatación del ventrículo derecho, podemos ver este desplazamiento del septum hacia el ventrículo izquierdo, lo que contribuye aún más a una disminución del llenado ventricular izquierdo debido al aumento de la presión intraventricular derecha, ¿no? Aquí tienen ustedes una serie de signos ecocardiográficos que me dicen que el ventrículo derecho puede estar fallando o teniendo problemas. No es mi intención que ustedes sepan esto, pero algunas cosas sencillas sí son importantes para señalar el riesgo del paciente. La dilatación del ventrículo derecho, como ven ustedes aquí, el desplazamiento que se los he mostrado aquí y que aquí ustedes lo ven, el desplazamiento septal que disminuye la cavidad ventricular derecha, entre otros criterios ecocardiográficos que ustedes están viendo. Antes, hace muchos años, la angiografía con sustracción digital era el examen gold estándar para el diagnóstico de embolia pulmonar. En la actualidad ya no se hace porque este examen o este procedimiento es invasivo, ya no se hace en forma regular y ha sido reemplazado por la tomografía. Este estudio permitía ver el coágulo directamente, aunque de todas maneras existía una variación interindividual
entre los observadores, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que yo hago desde el punto de vista diagnóstico cuando yo sospecho una embolia pulmonar? Entonces, sospecho una embolia pulmonar y le puedo aplicar mi regla de predicción, ya sea la escala de Wells, y si tiene baja probabilidad o alta probabilidad. Si tiene baja probabilidad o probabilidad intermedia o es una embolia pulmonar improbable, le pido dímero D. Ya sabemos que el dímero D lo debemos pedir en los pacientes solo ambulatorios, ¿no es cierto? Solo ambulatorios. Entonces, le pido dímero D. Si el dímero D me viene negativo, entonces eso no es una embolia pulmonar. Si el dímero D me viene positivo, el siguiente examen a pedirles una angiotomografía. Si confirmo la embolia pulmonar, obviamente la trato, y si no hay embolia pulmonar, hay que buscar otro diagnóstico. Si las posibilidades, de acuerdo, si mi paciente tiene 2 factores o más que me puedan hacer favorable el diagnóstico de embolia pulmonar, entonces de frente voy a la angiotomografía. Ya no pido dímero D. Y la angiotomografía me dirá si hay o no hay embolia pulmonar y si debo tratar o no la embolia pulmonar. Cuando yo sospecho una embolia pulmonar, me debo de hacer otra pregunta. O sea, no solamente para el diagnóstico desde este punto de vista, sino también para el tratamiento. Si sospecho una embolia pulmonar, tengo que establecer si mi paciente está hemodinámicamente estable. ¿Está chocado o tiene hipotensión? ¿No? Si está chocado o tiene hipotensión, ese paciente es de un riesgo alto y eso me va a decidir en tratamiento. Si no está chocado y no tiene hipotensión, el paciente es de riesgo no alto. Observen lo que dice ahí, riesgo no alto, no dice riesgo bajo. Puede ser un riesgo bajo o riesgo intermedio. Riesgo no alto, ¿qué significa? Que a estos pacientes tampoco hay que abandonarlos, hay que observarlos. Muy bien, si ya yo detecté que mi paciente tiene compromiso hemodinámico, shock o hipotensión, el siguiente paso es pedirle una angiotomografía inmediatamente. Si no hay, ahí sí le hago la ecocardiografía, como ya se los adelanté, y busco signos de sobrecarga ventricular derecha. Si tiene signos de sobrecarga ventricular derecha, entonces si no tengo angiotomografía o no está disponible, lo trato como una embolia pulmonar. Si tiene compromiso hemodinámico, ¿no es cierto? Y tengo angiotac disponible, eso es lo que tengo que hacer. Si es positivo, le doy el tratamiento específico. ¿Y cuál es el tratamiento específico de la embolia pulmonar? Reperfusión. Y si no tiene, entonces tengo que buscar otras causas de compromiso hemodinámico. Entonces, 3 cosas. 1, al establecer el diagnóstico, establecer la posibilidad de embolia pulmonar. En pacientes ambulatorios, si tiene baja posibilidad o posibilidad intermedia o improbable, le pido dímero D. Si viene positivo, le pido angiotac. Si tiene alta probabilidad, le pido angiotac definitivo. Si me estoy enfrentando a la sospecha, tengo que hacerme otra pregunta. ¿Está hemodinámicamente estable o inestable? Si está hemodinámicamente inestable, de frente tengo que solicitar una angiotomografía si está disponible. Si no está, la ecocardiografía me va a ayudar. Muy bien. ¿Qué dice la guía respecto de eso? Entonces, en pacientes de alto riesgo, con embolia pulmonar de alto riesgo, lo cual está indicado por la presencia de inestabilidad hemodinámica, debemos hacer una ecocardiografía en emergencia o una angiotomografía, ¿no es cierto? Eso es lo que se recomienda para el diagnóstico. Yo prefiero la angiotomografía si es que no tengo, y la angiotomografía si es que la tengo. Y si es que no la tengo, pues tengo que hacerle un ecocardiograma. Se recomienda, esto es desde el punto de vista terapéutico, empezar la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular, ¿no es cierto? Si el paciente no tiene inestabilidad hemodinámica, entonces establecer los criterios validados, ya con la escala de Wells, e iniciamos la anticoagulación. El dímero D ya dijimos en quienes se pide, la angioplastía ya hemos mencionado la angiotomografía en quienes se pide. Entonces, hay que hacer una estratificación inicial del riesgo de que se mueran nuestros pacientes, ¿no es cierto?
Y esa estratificación del riesgo la hacemos basado en la inestabilidad hemodinámica. ¿Por qué? Porque si mi paciente tiene inestabilidad hemodinámica, tiene alto riesgo. Si no tiene inestabilidad hemodinámica, no es un paciente de no alto riesgo. Y en pacientes sin inestabilidad hemodinámica, un ratito, por favor. ¿Aló? No, está equivocado. En pacientes sin inestabilidad hemodinámica necesitamos mayor estratificación, ¿no es cierto? Y ponerlos en un grado intermedio o de bajo riesgo. Y para estratificar a los pacientes me va a servir la ecocardiografía, las troponinas y los péptidos natriuréticos. ¿Cómo trato yo una embolia pulmonar masiva o con compromiso hemodinámico? Uno, soporte hemodinámico y ventilatorio. Entonces puedo utilizar inotrópicos por vía endovenosa e incluso puedo al paciente intubarlo, ¿no? Se puede utilizar una carga en el ventrículo derecho, pero cautelosamente en pacientes con bajo gasto cardíaco y presión sistólica normal. Ya la norepinefrina para pacientes hipotensos, dopamina y dobutamina en pacientes con bajo gasto y presión arterial normal. El oxígeno, obviamente, lo utilizamos, ¿no? Todos los pacientes, eso es en el caso de que el paciente tenga un compromiso hemodinámico. Sin embargo, todos los pacientes con compromiso hemodinámico, sin compromiso hemodinámico, tienen que ser anticoagulados. De preferencia utilizamos la enoxaparina en ambos grupos de pacientes, ¿no? Pero también podríamos utilizar los anticoagulantes orales directos. Estos son los diferentes estudios que demuestran el uso de estos anticoagulantes o la utilidad de estos anticoagulantes en la tromboembolia pulmonar y en el tromboembolismo recurrente. Especialmente, obviamente, esto se utiliza en los pacientes que no tienen alto riesgo, es decir, que no están hemodinámicamente inestables. Se recomienda entonces comenzar la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular en los pacientes de alto riesgo. A ellos no les damos los anticoagulantes orales. Y el tratamiento de elección en una embolia pulmonar masiva es la terapia de reperfusión. La terapia de reperfusión se puede hacer con la trombolisis sistémica, es decir, utilizamos trombolíticos. Y en los pacientes que no responden a la trombolisis o que la trombolisis está contraindicada, se puede hacer la embolectomía quirúrgica pulmonar, ¿no es cierto? Bien, la iniciación de la anticoagulación se recomienda sin retraso en pacientes con embolia pulmonar de alto o de riesgo intermedio, mientras se hace el diagnóstico, el procedimiento diagnóstico. Para la mayoría de los pacientes, entonces, se recomienda la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. Cuando se instale la anticoagulación oral, es preferible elegir los anticoagulantes directos, ¿no? El edoxaban, el dabigatran, el apixaban o el rivaroxaban se deben preferir sobre la warfarina. La trombolisis de rescate se recomienda en pacientes con deterioro hemodinámico y en tratamiento con anticoagulación. ¿Y quiénes son los pacientes que se deterioran hemodinámicamente? Los que inicialmente no tenían hipotensión arterial, pero podían tener falla del ventrículo derecho, es decir, una embolia pulmonar mediana o de riesgo intermedio. Ellos hay que vigilarlos estrictamente. ¿Y con qué los vigilamos? Con troponinas, péptido natriurético y ecocardiografía. Y obviamente, si les comienza a bajar la presión, a esos pacientes hay que hacerles trombolisis de inmediato. A los pacientes con embolia pulmonar de alto riesgo, con compromiso hemodinámico, esos pacientes se deben trombolizar. La trombolisis de rutina para todos los pacientes no está indicada. No está indicada, incluso está en rojo y está contraindicada. En resumen, sospecha clínica de embolia pulmonar, ya está.
le hago el camino diagnóstico. ¿Tiene shock o hipotensión? Sí, si tiene shock o hipotensión, algoritmo diagnóstico, ¿no? Tomografía, riesgo alto, reperfusión primaria. Si no tiene shock sin hipotensión, entonces le hacemos el algoritmo diagnóstico, también tomografía, se confirma, evaluar el riesgo, ¿cómo lo evaluamos? Con ecocardiograma, de pruebas de laboratorio. Si es de riesgo bajo, seguimos con anticoagulación. Si es de riesgo intermedio bajo, seguimos también con anticoagulación. Y si es de riesgo intermedio alto y evidenciamos que se está comprometiendo más, le podemos hacer una reperfusión de rescate, ¿no? La embolestomía se hace, ya hemos dicho, en dos situaciones. En una situación en que esté contraindicada la trombolisis, o en una situación en que haya fallado la trombolisis. Y se puede hacer por medios quirúrgicos o mediante cateterismo, y resulta que esta es de mayor riesgo que una trombolisis adecuada. Ya hemos dicho que la tromboembolia pulmonar y la trombosis venosa profunda son parte del mismo cuadro clínico. El síndrome tromboembólico venoso o enfermedad tromboembólica venosa, que se presenta en determinadas poblaciones, y debemos distinguir esas poblaciones, ¿no? ¿Para qué? Para establecer una estrategia de profilaxis e impedir. ¿Cuáles son esas poblaciones que tienen alto riesgo de trombosis venosa profunda? Son pues dentro de las cirugías no ortopédicas de alto riesgo, las cirugías de tórax, las cirugías que van a ocasionar mucho tiempo de reposo. Ahí podemos utilizar cualquiera de estos regímenes de prevención en el tratamiento médico oncológico, en la cirugía de cáncer, en la cirugía ortopédica. Podemos utilizar todo esto, ¿no es cierto?, en los pacientes médicamente enfermos. Entonces tenemos que identificar los pacientes que están en riesgo de trombosis venosa profunda y utilizar esta medicación. De preferencia, tratamiento anticoagulante, ya sea parenteral o con los anticoagulantes orales directos, ¿no es cierto? Finalmente, debemos saber identificar al paciente para poder ofrecer lo que realmente necesita y va a salvar al paciente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? Ok. Entonces nos vemos mañana también, otra vez por vía virtual. Mañana hay danzas. Sí, doctor. Ya pues. Ya listo. Por Mañana favor. virtual de nuevo. ¿Ya? Sí, Hasta mañana. hasta mañana, doctor. Muchas gracias.